Imagina que estás a punto de presenciar un momento que cambiaría el curso de la historia para siempre. En lo alto de una montaña, envuelta en nubes y truenos, algo increíble está por suceder. Lo que allí ocurrió no solo transformaría a una nación, sino que resonaría en las creencias de incontables generaciones. Pero, ¿qué revelación tan impactante recibió Moisés en esa cumbre divina? ¿Qué mensaje eterno fue inscrito por el propio dedo de Dios? Te aseguro que lo que descubras te dejará asombrado, y tal vez cambiará tu manera de ver el mundo. ¿Te atreves a saber más? La liberación de Israel. Durante siglos, el pueblo de Israel sufrió la dura opresión de la esclavitud en Egipto. Atrapados bajo el yugo de faraones despiadados, los israelitas clamaban a Dios, suplicando por su liberación. En su infinita misericordia, Dios escuchó sus súplicas y decidió actuar. Para cumplir con su plan, escogió a Moisés, un hombre que había sido criado en la casa del faraón pero que, tras un incidente, había huido al desierto. Fue en ese mismo desierto donde Dios se le reveló a Moisés a través de una zarza ardiente, un fenómeno milagroso donde la zarza ardía pero no se consumía. En Éxodo 3, 2-4, Dios llamó a Moisés y le dio una misión trascendental, liberar a su pueblo de la opresión egipcia. A pesar de las dudas iniciales de Moisés, Dios le proporcionó poderosas señales para demostrar su autoridad divina. Una de estas señales fue su capacidad para convertir su bastón en una serpiente y luego devolverlo a su estado original, así como la transformación de agua del Nilo en sangre. Sin embargo, el faraón no sería fácilmente convencido. Dios, entonces, envió una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más intensa que la anterior, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios. Lo que finalmente doblegó la voluntad del faraón y permitió la liberación de los israelitas. La salida de Egipto, conocida como Éxodo, marcó el inicio de un arduo viaje hacia la tierra prometida. A lo largo de su travesía, el pueblo de Israel enfrentó numerosos desafíos en el desierto, desde la escasez de alimentos hasta la falta de agua. Pero Dios, fiel a su promesa, no los abandonó. En un gesto milagroso, envió maná, un tipo de pan celestial que caía del cielo cada mañana para alimentarlos, Éxodo 16:15. Cuando tuvieron sed, Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, golpeó una roca, de la cual brotó agua en abundancia para saciar al pueblo, Éxodo 17:6. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud física, el propósito de Dios no se limitaba a brindarles libertad terrenal. Su intención era mucho mayor, quería establecer un pacto espiritual con los israelitas. Él deseaba que fueran más que un pueblo libre, quería formarlos en una nación santa y especial, separada de las demás por su compromiso con la justicia, la moralidad y la adoración exclusiva a Yahvé. Este pacto requeriría que el pueblo viviera bajo un código divino de leyes que aseguraría su fidelidad a Dios y su convivencia pacífica entre ellos. La travesía por el desierto no solo fue una prueba de resistencia física, sino también una etapa de purificación espiritual. El pueblo de Israel, tras siglos de opresión, necesitaba aprender a confiar plenamente en Dios, a depender de Él para cada una de sus necesidades, y a entender que su libertad no era solo un escape de la esclavitud egipcia, sino una invitación a entrar en una relación profunda con el Creador del universo. El pacto en el monte Sinaí. 3 meses después de su milagrosa liberación de Egipto, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, un lugar que se convertiría en el escenario de uno de los eventos más trascendentales de su historia. Allí, Dios tenía un propósito especial para ellos, establecer un pacto que no solo los transformaría en una nación, sino que definiría su identidad como pueblo escogido. Antes de este encuentro divino, Dios pidió a Moisés que preparara al pueblo para lo que sería una experiencia única y sagrada. El Señor les dijo, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi posesión especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, Éxodo 19, 5-6. Este pacto implicaba una relación de exclusividad y obediencia entre Dios e Israel. A cambio, Dios los protegería y los guiaría. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, subió y bajó varias veces del monte para transmitir las instrucciones divinas. El pueblo debía purificarse y estar listo para el tercer día, cuando se produciría el gran encuentro con Dios. Este no sería un encuentro común, sino una manifestación de la majestad y santidad del Creador. El monte Sinaí se convirtió en un lugar de impresionante poder y temor. Al tercer día, como estaba previsto, el monte se llenó de truenos, relámpagos y una nube espesa, señales visibles de la presencia de Dios.
El sonido de una trompeta resonó en todo el campamento, y el pueblo, lleno de asombro y temor, temblaba ante la grandeza de lo que estaban presenciando. La montaña misma humeaba, cubriéndose de fuego, simbolizando la santidad y el poder divino que descendía sobre ella. Moisés subió al monte en medio de este escenario impresionante. Allí, en la cumbre del Sinaí, Dios se le reveló de manera personal y le entregó lo que se conocería como los 10 mandamientos. Estos mandamientos no eran simplemente un conjunto de reglas, sino el corazón del pacto entre Dios e Israel. Representaban un llamado a la santidad y fidelidad, no solo a nivel individual, sino como una comunidad entera dedicada a vivir bajo la guía de Dios. A través de ellos, Dios estableció una norma moral y espiritual que abarcaba todos los aspectos de la vida. No se trataba únicamente de regulaciones externas, sino de un compromiso profundo con los valores de justicia, verdad y amor. Los 10 mandamientos fueron presentados como las normas fundamentales que formarían la base de la conducta del pueblo de Israel. Los primeros mandamientos definían su relación con Dios, exigiendo exclusividad en la adoración, prohibiendo la idolatría y estableciendo el respeto por el nombre y el día sagrado del Señor. Los siguientes mandamientos regulaban las relaciones humanas, fomentando la convivencia pacífica y el respeto mutuo, promoviendo el honor dentro de la familia y protegiendo la vida, la fidelidad matrimonial, la propiedad, la verdad y el corazón humano de la codicia. Este pacto marcó un nuevo comienzo para Israel, dándole una identidad espiritual única como la nación que serviría a Yahvé. Pero no se trataba solo de una alianza legal, era un pacto basado en el amor y la fidelidad mutua. Dios prometía ser su protector y guía, mientras que Israel debía ser fiel a sus mandamientos. El pacto en el monte Sinaí no solo cambió la relación de los israelitas con Dios, sino que también transformó la manera en que vivían y se relacionaban entre sí. Así que iniciemos mirando los 10 mandamientos, un código eterno. Primer mandamientos: no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23. Este mandamiento es la base del monoteísmo. Dios pide a su pueblo una lealtad absoluta y exclusividad en la adoración. Al salir de Egipto, una tierra plagada de politeísmo, los israelitas estaban rodeados de creencias en múltiples dioses. Pero Dios, al liberar a su pueblo, declara que Él es el único Dios verdadero. Este llamado a la exclusividad significa que no hay lugar para ídolos ni para compartir la devoción con ninguna otra deidad. En este mandamiento miramos que, en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, este mandamiento sigue siendo relevante. No solo se refiere a dioses literales, sino a todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones, el dinero, el poder, las relaciones o el éxito. ¿Qué estamos poniendo por delante de Dios en nuestras vidas? Este mandamiento nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurarnos de que Dios ocupe el primer lugar en todo lo que hacemos. Segundo mandamientos: no harás para ti imagen de escultura, Éxodo 24. Dios prohíbe la creación de imágenes o ídolos. Esto se extiende a cualquier intento de representar a Dios con una forma física, porque Él es espíritu y trasciende cualquier cosa que podamos imaginar. En el mundo antiguo, era común la adoración de ídolos tallados en piedra o madera, y el pueblo de Israel debía distinguirse de estas prácticas. Este mandamiento asegura que la relación con Dios se mantenga espiritual, no material. Aquí aprendemos que hoy, aunque ya no tallamos ídolos de madera, podemos caer en la tentación de hacer ídolos de otras cosas, la tecnología, las celebridades o incluso nuestra propia imagen. Este mandamiento nos recuerda que nada en la creación puede representar a Dios y nos llama a una adoración pura y sincera que no dependa de lo visible o tangible. La fe en Dios va más allá de lo que podemos tocar o ver. Tercer mandamientos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, Éxodo 27. El nombre de Dios es santo y debe ser tratado con respeto. Este mandamiento prohíbe el uso irreverente o trivial del nombre de Dios, ya sea en juramentos falsos, blasfemias o en cualquier contexto que lo deshonre. En la cultura hebrea, el nombre de una persona o deidad reflejaba su esencia, y tomar el nombre de Dios en vano era considerado una falta grave de respeto hacia Él. Este mandamiento se va perdiendo hoy en día, el respeto por el nombre de Dios a veces se ha diluido en la cultura popular. Es fácil caer en la costumbre de usar el nombre de Dios de manera ligera o incluso como parte del lenguaje cotidiano. Este mandamiento nos invita a recordar la santidad del nombre de Dios y a reflexionar sobre cómo lo usamos en nuestras conversaciones y en nuestras oraciones. La manera en que tratamos el nombre de Dios refleja nuestra reverencia por Él. Cuarto mandamientos: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28.
El sábado, o día de reposo, fue instituido por Dios como un día para descansar y dedicar tiempo a la adoración. Este día no solo recuerda el descanso de Dios después de la creación, sino también la liberación de Israel de Egipto. El descanso del séptimo día era una señal del pacto entre Dios y su pueblo, un recordatorio de su soberanía y provisión. Hoy en día, en un mundo acelerado, el descanso parece haberse vuelto un lujo, no una necesidad. Sin embargo, este mandamiento nos invita a detenernos, a desconectar de nuestras actividades diarias y a recordar nuestra dependencia de Dios. El descanso no es solo físico, sino también espiritual. Nos permite reconectar con lo que verdaderamente importa y renovar nuestra relación con Dios. ¿Estamos tomando tiempo para descansar y para dedicar un día a Dios? Quinto mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. El quinto mandamiento introduce el concepto de respeto y honra dentro de la estructura familiar. Honrar a los padres no solo es una cuestión de obediencia, sino también de cuidado y respeto por aquellos que nos dieron la vida. En la cultura hebrea, la familia era la piedra angular de la sociedad, y este mandamiento aseguraba que las generaciones más jóvenes respetaran a las mayores. En la actualidad, este mandamiento sigue siendo vital para el bienestar de la sociedad. El respeto y la honra hacia nuestros padres fomentan la unidad y el amor familiar. Incluso cuando nuestras relaciones con ellos no son perfectas, este mandamiento nos recuerda que debemos mostrarles gratitud y respeto. La manera en que tratamos a nuestros padres refleja, en última instancia, nuestra relación con la autoridad de Dios. Sexto mandamientos, no matarás, Éxodo 20:13. Este mandamiento es claro y directo, la vida humana es sagrada y no debe ser tomada injustamente. En su forma más básica, prohíbe el asesinato, pero también señala la importancia del respeto por la vida en todas sus formas. Dios, como creador de la vida, coloca un valor incalculable en cada persona, y este mandamiento protege ese valor. Aquí aprendemos, aunque la mayoría no comete asesinato, Jesús amplió este mandamiento en el Nuevo Testamento, enseñando que la ira y el odio hacia los demás pueden ser igualmente destructivos, Mateo 5. 21-22. Este mandamiento nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. ¿Estamos promoviendo la vida y la paz en nuestras relaciones, o albergamos resentimientos que pueden ser perjudiciales? Séptimo mandamientos, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. El adulterio destruye la confianza y la fidelidad en el matrimonio. Este mandamiento protege la santidad del matrimonio, una institución que Dios diseñó para reflejar la relación de fidelidad y amor entre Él y su pueblo. La infidelidad no solo afecta a las personas involucradas, sino que tiene repercusiones en la familia y en la sociedad. En este mandamiento es importante tener en cuenta la fidelidad en el matrimonio es un reflejo de la fidelidad que Dios espera de nosotros en nuestra relación con Él. Hoy en día, en una sociedad donde las tentaciones son más accesibles, este mandamiento sigue siendo una advertencia contra los peligros del adulterio. Más allá de la relación matrimonial, nos invita a ser personas de integridad y a mantener la pureza en nuestras relaciones, respetando los compromisos que hemos hecho. Octavo mandamientos, no robarás, Éxodo 20:15. El octavo mandamiento establece el respeto por la propiedad ajena. En una sociedad donde la supervivencia dependía del trabajo y el comercio, robar no solo afectaba a una persona individual, sino que podía desestabilizar la comunidad entera. Este mandamiento abarca cualquier forma de injusticia en la adquisición de bienes, prohibiendo no solo el robo físico, sino también el fraude y la explotación. Este mandamiento se está perdiendo hoy en día, aunque muchos pueden pensar que este mandamiento solo se refiere al robo físico, también cubre formas más sutiles de deshonestidad, como engañar en los negocios o apropiarse del trabajo de otros. Este mandamiento nos llama a vivir con integridad y justicia, respetando los derechos y posesiones de los demás. Nos desafía a examinar si estamos siendo justos en todas nuestras interacciones y a valorar lo que pertenece a los demás. Noveno mandamientos, no darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16. La verdad es fundamental para la justicia, y este mandamiento protege la integridad de la verdad, especialmente en contextos legales. En una sociedad donde el testimonio personal podía determinar la vida o muerte de una persona, la honestidad en las declaraciones era vital. Este mandamiento prohíbe la mentira, el engaño y cualquier intento de distorsionar la verdad para perjudicar a otros. En un mundo donde las medias verdades y las mentiras blancas son comunes, este mandamiento nos desafía a ser personas de verdad.
Jesús nos enseñó que la verdad nos hace libres y vivir en integridad es una manifestación de esa libertad. ¿Estamos siendo honestos en nuestras palabras o estamos distorsionando la verdad para nuestro beneficio? Este mandamiento nos recuerda que la justicia y la verdad van de la mano. 10 mandamientos, no codiciarás, Éxodo 20:17. El 10º mandamiento es único, ya que aborda los deseos internos, no solo las acciones externas. Dios prohíbe la codicia, es decir, el deseo desordenado de lo que pertenece a otra persona. Esto abarca no solo los bienes materiales, sino también las relaciones y posiciones de los demás. La codicia puede llevar a la violación de otros mandamientos, como el robo, el adulterio o el falso testimonio. En una cultura que constantemente nos incita a desear más y a compararnos con los demás, este mandamiento nos invita a cultivar el contentamiento y la gratitud por lo que tenemos. La codicia, aunque puede parecer inofensiva en nuestros pensamientos, puede sembrar la semilla de muchos otros pecados. Este mandamiento nos llama a examinar nuestros corazones, a evitar la envidia y a confiar en que Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos. ¿Estamos satisfechos con nuestras bendiciones o estamos deseando lo que no nos pertenece? Este es un recordatorio de que la verdadera paz y satisfacción provienen de confiar en Dios y en su provisión, no en acumular bienes o desear lo de los demás. Los 10 mandamientos son mucho más que un simple conjunto de reglas diseñadas para mantener el orden social. Representan el corazón del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, un pacto que no solo establecía normas de conducta, sino que también reflejaba la santidad y la justicia de Dios. Cada mandamiento era una expresión directa de su carácter divino y de su deseo de que su pueblo viviera en rectitud. A través de estos mandamientos, Dios no solo daba leyes, sino que marcaba una forma de vida que distinguiría a Israel de las naciones paganas que los rodeaban. Para Israel, recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un momento trascendental. Estos mandamientos no solo los convertían en un pueblo especial, sino que también los llamaban a un estándar de vida moral y espiritual que reflejaba la voluntad divina. Mientras que las naciones vecinas vivían bajo la influencia de múltiples dioses y normas morales cambiantes, Israel fue llamado a seguir un camino de fidelidad hacia un solo Dios. Esto los distinguía radicalmente en un mundo lleno de idolatría y prácticas inmorales. Dios, en su infinita misericordia, no entregó estas leyes para hacer la vida más difícil para su pueblo, sino para enseñarles a vivir en armonía. Los mandamientos, lejos de ser restricciones, eran una guía para vivir en paz y justicia, tanto con Dios como con los demás. Las primeras leyes establecían cómo Israel debía adorar a Dios, recordándoles que Él es el único digno de adoración y que debían evitar la idolatría. Los últimos mandamientos regulaban las relaciones humanas, fomentando el respeto por la vida, la fidelidad en el matrimonio, la honestidad y el respeto por la propiedad ajena. Al vivir de acuerdo con estos principios, el pueblo no solo aseguraba la paz y la justicia dentro de su comunidad, sino que también reflejaba el carácter de Dios a las demás naciones. Sin embargo, la historia de Israel no fue siempre de obediencia fiel. Uno de los episodios más impactantes fue el becerro de oro, Éxodo 32, cuando el pueblo, impaciente por la ausencia de Moisés en el monte Sinaí, hizo un ídolo y lo adoró. Este acto fue una clara violación de los primeros mandamientos, pero a pesar de este grave pecado, Dios, en su gracia, renovó su pacto con ellos. Este momento refleja la misericordia de Dios, a pesar de la desobediencia de su pueblo, siempre estuvo dispuesto a perdonar y restaurar su relación con ellos si se arrepentían sinceramente. El impacto de los 10 mandamientos trascendió el contexto histórico de Israel. Estos mandamientos han influido profundamente en la civilización occidental, estableciendo la base de muchas de las leyes morales y éticas que todavía se respetan hoy. Incluso fuera del ámbito religioso, los principios de justicia, honestidad, respeto por la vida y la dignidad humana han encontrado eco en diversas culturas a lo largo de la historia. En un mundo cada vez más marcado por el relativismo moral, los 10 mandamientos siguen siendo un ancla moral que desafía a la humanidad a vivir de acuerdo con principios universales de rectitud. Además, el impacto espiritual de los 10 mandamientos no se limita a Israel. En el cristianismo, estos mandamientos siguen siendo una guía moral fundamental. Jesús, durante su ministerio, reafirmó su importancia y los profundizó, enseñando que la verdadera obediencia no es solo una cuestión de acciones externas, sino de los motivos del corazón. Al ampliar el significado de los mandamientos, Jesús mostró que el propósito de la ley es guiar a las personas hacia el amor a Dios y amor al prójimo. En última instancia, los 10 mandamientos representan algo mucho mayor que un simple código de conducta.
Son una manifestación del carácter de Dios, un llamado a la humanidad a vivir en santidad y justicia. Nos invitan a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y deseos más profundos. En un mundo donde las normas morales parecen cambiar constantemente, los 10 mandamientos siguen siendo un recordatorio constante de los valores eternos que Dios ha establecido para su pueblo. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús no solo reafirmó la importancia de los 10 mandamientos, sino que los profundizó, revelando su significado más allá de las acciones externas y llevándolos al nivel de las actitudes y los pensamientos del corazón. Jesús enseñó que la ley de Dios no se trataba únicamente de obedecer mandamientos de manera literal, sino de transformar el corazón. Este enfoque fue especialmente evidente en el Sermón del Monte, Mateo 5-7, donde Jesús reinterpretó los mandamientos en el contexto del reino de Dios, llevando a sus seguidores a un entendimiento más profundo de lo que significa vivir en santidad y justicia. Por ejemplo, en Mateo 5, 21-22, Jesús tomó el mandamiento de no matarás y amplió su significado. Explicó que no solo el acto físico de matar es un pecado, sino también la ira y el odio hacia los demás. Jesús enseñó que la raíz del asesinato está en las emociones descontroladas, como el enojo, lo cual también viola el espíritu del mandamiento. De esta manera, Jesús invitó a sus seguidores a controlar no solo sus acciones, sino también sus emociones y pensamientos, buscando siempre la reconciliación y la paz con los demás. Del mismo modo, en Mateo 5, 27-28, Jesús abordó el mandamiento de no cometerás adulterio y lo profundizó al enseñar que el pecado no solo ocurre en el acto físico, sino en los deseos del corazón. Jesús afirmó que incluso el simple hecho de desear a alguien que no es tu cónyuge en tu corazón ya constituye adulterio. Esta enseñanza subraya que la pureza sexual no se limita a las acciones, sino que comienza en los pensamientos y las intenciones internas. Jesús demostró que los mandamientos no son solo reglas externas, sino guías morales que deben ser observadas también en el plano espiritual y emocional. Además, Jesús resumió los 10 mandamientos y toda la ley en 2 grandes principios: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22, 37-40. En este resumen, Jesús enfatizó que el amor es el cumplimiento de la ley. Los primeros mandamientos, que tratan sobre nuestra relación con Dios, se resumen en el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, mientras que los mandamientos que regulan las relaciones humanas se resumen en el llamado a amar a nuestro prójimo. Este enfoque en el amor como fundamento de la ley muestra que los mandamientos no son reglas frías, sino expresiones del amor que Dios tiene por nosotros y que nosotros debemos reflejar en nuestras relaciones. El apóstol Pablo también resaltó la importancia de los 10 mandamientos en sus cartas, especialmente en su enseñanza sobre la relación entre la ley y el amor. En Romanos 13, 9-10, Pablo escribe: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para Pablo, el amor es el principio subyacente que abarca todos los mandamientos. Si vivimos en amor hacia los demás, naturalmente cumplimos la ley de Dios, ya que el amor genuino no busca el mal para el prójimo. Sin embargo, Pablo también dejó claro que, aunque la ley de Dios es buena y santa, los cristianos no son justificados simplemente por cumplir la ley, sino a través de la fe en Cristo, Gálatas 2:16. Esta justificación por la fe no elimina la importancia de los mandamientos, sino que transforma la manera en que los cristianos los observan. A través de la obra de Cristo, los creyentes no están llamados a cumplir la ley por obligación legalista, sino por amor y gratitud hacia Dios. Este enfoque no descarta la ley, sino que la cumple de manera más profunda al vivir conforme al Espíritu Santo. Además, la enseñanza de Jesús y de Pablo sobre los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento subraya que la ley no es simplemente una lista de no hacer, sino una invitación a una vida transformada. Jesús y los apóstoles invitan a los creyentes a ver los mandamientos como una guía para vivir una vida llena del amor de Dios, donde no solo evitamos el mal, sino que buscamos activamente el bien. Así, los mandamientos se cumplen no solo evitando el pecado, sino viviendo una vida de servicio y amor hacia Dios y los demás. En resumen, los 10 mandamientos siguen siendo fundamentales en el Nuevo Testamento, pero Jesús y los apóstoles los reinterpretaron a la luz del reino de Dios. Ya no se trata solo de acciones externas, sino de actitudes y deseos internos que reflejan una vida transformada por el amor.
Para los cristianos, los mandamientos se cumplen no a través de un esfuerzo humano, sino mediante la fe en Cristo y la gracia de Dios que nos capacita para vivir en santidad. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias de todo corazón por tus leyes eternas que nos guían y nos enseñan a vivir en justicia y rectitud. Gracias por revelarnos tu voluntad a través de los 10 mandamientos, que son faros de luz en un mundo a menudo oscuro y confuso. Te pedimos, Padre, que pongas tus mandamientos en lo más profundo de nuestros corazones, que sean como una brújula que nos dirija en cada paso que damos. Ayúdanos a vivir cada día según tu voluntad, reflejando tu santidad no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, decisiones y pensamientos. Que nuestra relación contigo sea siempre lo más importante en nuestras vidas y que podamos amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Te pedimos también que nos des la sabiduría y la gracia para vivir en armonía con nuestros semejantes, mostrando el mismo amor, compasión y respeto que tú nos muestras. Señor, fortalece nuestra fe y nuestra obediencia a tus leyes, para que podamos ser luz en el mundo y ejemplo de justicia y paz. Permítenos, Señor, caminar siempre en tus caminos y que en cada desafío o tentación que enfrentemos, tu Espíritu Santo nos recuerde la verdad de tus mandamientos y nos capacite para vivir de acuerdo a tu propósito. Que nuestras vidas te glorifiquen y sean un testimonio de tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los 10 mandamientos y su impacto eterno en nuestras vidas. Espero que este mensaje te haya tocado y que te inspire a vivir en rectitud y a reflejar la santidad de Dios en todo lo que haces. Ahora te invito a que no te quedes con este mensaje solo para ti. Copia este enlace y compártelo con tus seres queridos o con personas que crees que lo necesitan. Al compartir este mensaje, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y llevando bendiciones a muchas más personas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este, darle me gusta a este video si te ha sido de bendición y compartirlo con otros. Nos encantaría saber de qué te gustaría que hablemos en el próximo video, así que deja tus ideas y sugerencias en los comentarios. Recuerda que entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.